Muy buenos días, noches, tardes, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Les habla el maestro Daniel Sánchez. Y pues vamos a continuar con la parte práctica del tema que ustedes van a, pues más que nada, estudiar y aprender para que quede claro cómo se realiza la parte práctica. La parte teórica pues es la parte que ya han estado trabajando la semana pasada en cuanto a la elaboración de contestar las preguntas de repaso, los mapas, así como los resúmenes, etcétera, para que quede clara la parte teórica. Ahora en esta semana nos estamos centrando en la parte práctica. En los videos anteriores nos centramos a estudiar más que nada esta parte, la contabilidad económica, saber determinar lo que son los beneficios económicos, así como los costos de oportunidad. Ahora nos vamos a centrar en lo que es la eficiencia tecnológica y económica. ¿Sí? Existen muchas maneras, vamos a ponerlo así desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista teórico, existen muchas maneras de producir. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, un proceso productivo para un producto terminado, ya sea, por ejemplo, ya en las camisas Don Carlos, o sea, cómo producir camisas, hay diferentes métodos de poder realizarlo. Un ejemplo, por ejemplo, es, válgame la redundancia, es contratar a muchas personas que se dediquen a hacer las camisas, ¿sí? Contratar mucha mano de obra y que ellos a mano, con aguja y con telas, tijeras, hilos, etcétera, que todo se vuelva muy, por así decirlo, artesanal, sino manual, de contratar a muchas personas y que se dediquen a hacer las camisas, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda de equipo o de tecnología o de capital. La otra es, por ejemplo, tener solamente pura máquina especializada que le ayuda a una persona a hacer camisas. Como por ejemplo tener una máquina de coser, tener una máquina de estampado, ¿sí? Tener una máquina de planchado. Toda esa parte, ahí a lo mejor para planchar, para estampar, coser el estampado, para hacer la camisa, los cortes, todo eso, si yo, por ejemplo, tengo solamente pura persona, pura mano de obra para elaborar eso, a lo mejor el proceso se vuelve lento. Necesito mucho invertir en lo que es el pago de sueldos y salarios. Entonces a la larga, a lo mejor se vuelve muy costoso. Pero a lo mejor produzco camisas de muy buena calidad, hechas a manos, que muchos de los clientes reconocen la calidad cuando el producto es hecho a mano. Entonces a lo mejor a ese nicho de mercado le ofrezco un plus. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo una máquina de coser, una máquina de planchado, una máquina de estampado, etcétera? A lo mejor no necesito ya tantas personas para producir el mismo número de camisas, sino a lo mejor necesito contratar menos personas, ya que la maquinaria facilitaría el proceso de producción. ¿Sí? Me vuelvo más eficiente. Entonces, como hay un sinfín de combinaciones, ¿no? En que yo puedo producir, es cuando yo debo de decidir hasta qué grado yo debo de tener de mano de obra y hasta qué grado debo de tener yo de maquinaria y equipo, o de tecnología, por así decirlo, ¿no? Y aquí, como se llama, desde el punto de vista económico, capital. Acuérdense que los principales factores de producción son tierra, trabajo y capital. Tierra son los insumos. En este caso los insumos no va a ser una variable de decisión tan fuerte porque esos insumos igual se requieren tanto para el trabajador o para el trabajo, que es la mano de obra, o para la maquinaria, que es el capital. Entonces los factores de decisión principales son el trabajo, que es la mano de obra, y el capital, que es la tecnología. Bueno, en el proceso productivo puede existir dos tipos de eficiencia a la hora de hacer el proceso. Puede existir lo que se llama la eficiencia tecnológica, que ocurre cuando la empresa genera una producción determinada utilizando la menor cantidad de insumos. ¿Sí? Por ejemplo, si mi meta es producir, no sé, 100 camisas a la semana, y yo para eso necesito, no sé, 50 empleados,
solamente y a lo mejor 5 máquinas de coser, pues en ese entonces, de alguna forma, yo me vuelvo eficiente, ¿no? De forma tecnológica. Pero por ejemplo, si yo para producir esas mismas 100 camisas, de lugar de tener esa combinación, solamente tengo 10 personas trabajando, pero tengo 20 máquinas, bueno, 10 máquinas de coser, más 2 máquinas de planchado, etcétera. Entonces la combinación, yo necesito menos mano de obra, pero necesito más capital. Ahí aún sigo siendo eficiente tecnológicamente hablando, porque estoy produciendo las mismas camisas, pero estoy utilizando menos mano de obra, ¿sí? En comparación al primer método, estoy siendo eficiente en cuanto a mano de obra, pero estoy utilizando más en lo que es el capital, en tecnología. Entonces, en uno de los dos insumos o factores productivos, estoy siendo eficiente. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vamos a ver eso, ¿verdad? Con detenimiento para ver si queda más claro. Y existe eficiencia económica cuando la empresa genera la producción determinada al costo más bajo. Bueno, vamos a ver eso para que quede más claro y quede más entendible. Imagínense que aquí dice que se producen televisores, ¿sí? Y se quieren fabricar 10 televisores al día. Existen 4 procesos para producir televisores. El primer método es la producción robotizada. ¿Qué quiere decir? Que todo esto se hace mediante pura máquina, ¿sí? Vamos a imaginarnos que es un proceso productivo en donde existe una banda transportadora de insumos. Imagínense una banda o un caminito que se mueva solito y llega a estaciones o llega a lugares donde hay una máquina que hace algo. A lo mejor llega a una estación y esa máquina se dedica a la instalación de los chips, de los componentes, de todo eso, y luego llega otra en donde se instala la pantalla, y luego llega otra en donde, no sé, se instala lo que es la carcasa o la parte de afuera, y luego llega la otra donde es el ensamble, etc. Entonces, la producción robotizada es 100% robot. Entonces, en este caso solamente necesito una persona que opere eso, ¿sí? Una persona que, dado caso, le dé en encendido, observe el proceso, esté observando el proceso, y en caso de que algo falle en algún proceso, le pueda dar mantenimiento a los robots, ¿no? Y se gasta 1000 en capital, o sea, 1000 robots, y capital, pues obviamente ya sabemos que es la tecnología o las herramientas o el equipo que necesite. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que yo solamente necesito un trabajador y necesito 1000 de robots que se encargan de operar y fabricar esos 10 televisores. Ahora, existe otro método que es la línea de producción. La línea de producción necesita a 10 personas y 10 robots. ¿Qué quiere decir? Imagínense que la línea de producción son mesas de trabajo, ¿sí? En una mesa de trabajo, en donde, no sé, hay 3 personas o 2, tienen maquinaria, ¿sí? Para ensamblar, y entonces en el primer mesa de trabajo ahí se ensamblan los componentes eléctricos, ¿no? La parte de adentro del televisor. Y luego pasa a otra mesa de trabajo donde hay otras 2 personas que tienen solamente maquinaria especializada para la instalación de la pantalla. Entonces con los chips, los microcomponentes, se instala la pantalla y se inspecciona y se ve si funciona y prende. Después en otra mesa de trabajo en donde hay otras 2 personas, ahí lo que es, se va viendo la posición de la carcasa y de todo lo que necesita el televisor, y así sucesivamente. Entonces, aquí yo necesito 10 trabajadores y 10 máquinas o herramientas para poder llevar el proceso productivo. La otra es, mira, aquí está la producción de mesas de trabajo. Bueno, esta es la línea de producción para no confundirnos. Y luego acá dice producción con herramientas manuales. En este caso aquí nada más son herramientas, a lo mejor un desarmador, etcétera, ¿no? Son herramientas solamente manuales, con las manos. Aquí sí necesito muchos trabajadores que se encarguen de ensamblar cada parte, cada componente, un desarmador, cautín, soldador, etcétera, ¿no?
todas esas herramientas manuales que se necesitan, pero aquí sí necesito muchas personas que se dediquen a esa parte especializada y manual de poner cada chip, cada componente electrónico, de ensamblarlo, toda esa parte. Y luego tenemos la producción de mesas de trabajo, que aquí otra vez, bueno, lo que aquí en línea de producción es, imagínense una banda, ¿sí? Que hay varios procesos en donde existe una persona y un robot, ¿no? Y aquí en la producción de mesas de trabajo es lo que yo les decía, ¿no? Existen varias mesas en donde en una mesa se dedica a poner el procesador, el chip gráfico, etcétera, ensambla componentes, y luego en otra mesa se encarga de poner el chip de sonido, etcétera. Entonces aquí necesito más personas y necesito 10 máquinas, ¿sí? Bueno, cada uno de estos métodos de producción al final me va a ayudar a producir 10 televisores al día. Son diferentes formas de producción, de producir 10 televisores. Ahora bien, ¿qué es lo que se necesita saber para entender si existe eficiencia tecnológica? ¿Sí? Vamos a comparar cada uno de los procesos y vamos a determinar si existe eficiencia tecnológica en cada uno de ellos o si no existe. ¿Sí? Dice, la eficiencia tecnológica ocurre cuando la empresa genera una producción determinada utilizando la menor cantidad de insumos. Vamos a ver. Tenemos la línea de producción robotizada y la línea de... la producción robotizada y la línea de producción. La producción robotizada necesita solamente a un trabajador y la línea de producción necesita 10 trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que la línea de producción robotizada es eficiente en el trabajo porque utiliza menos recursos en el trabajo en comparación al método B, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el capital? ¿Sí? En el capital yo necesito 1000 de recursos, pero en el método B solamente necesito 10. Entonces el método 10 es eficiente tecnológicamente hablando, ¿sí? En comparación al método A en cuanto al capital. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el método A, que es la producción robotizada, es eficiente tecnológicamente hablando, ¿sí? En cuanto al uso del trabajo, en comparación al B, que necesita 10 de trabajo y la producción de robotizada necesita solamente 1. Pero el método B es eficiente tecnológicamente hablando porque utiliza menos capital que el método A, ¿sí? ¿Sí queda claro cómo va aquí? No necesita ser eficiente en los dos insumos, ¿sí? Tanto en trabajo como capital. Con que sea eficiente en uno o utilice menos recursos en uno, quiere decir que es eficiente tecnológicamente hablando. Por ejemplo, el método C, ¿sí? Si lo comparamos con el A y con el B, vemos claramente que no es eficiente en el trabajo porque necesita mucho recurso de trabajo en comparación de el método A y el método B. Sí, necesita 1000 y el método A y B necesita solamente 1 y 10 respectivamente. Pero ¿qué pasa con el capital? En el capital sí es eficiente tecnológicamente hablando en comparación a los anteriores. ¿Por qué? Porque solamente necesita 1 de capital, mientras el método A necesita 1000 y el método B 10. Entonces, el método C también es eficiente tecnológicamente hablando, ¿sí? Porque se distingue en un insumo con utilizar menos recursos en comparación a los demás métodos. Pero ¿qué pasa con el método